Gloria al Señor, el Señor le bendiga. Le damos gracias al Señor una vez más. Vamos a tener un momento de meditación de la palabra del Señor, esperando que sea de bendición para muchos. Gloria al Señor. Vamos a tener una lectura bíblica aquí en el libro de San Juan, capítulo 7. Gloria al Señor. Vamos a leer el verso 37 y 38. Aleluya al Señor. La palabra del Señor dice así: Mas el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Gracias al Señor. Vamos a meditar estas palabras. Vamos a titularlo ríos de agua viva. Gloria al Señor. Vamos a leer un texto aquí como introducción. Nos dice aquí en San Juan 6:35. Jesús dijo: Yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Gloria al Señor. Hermosa palabra que nos habla la palabra del Señor. Vemos aquí lo que es realmente la alimentación espiritual, cuando realmente llega a lo más profundo de nuestra vida, donde nos dice: el que cree en verdad en Él, dice, y se alimenta en verdad con su palabra, nunca tendrá hambre. Nunca tendrá hambre. Dice, gloria al Señor, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jamás. Imaginemos esta palabra, que cuando nosotros venimos a Jesús, cuando nosotros en verdad nos llega ese mensaje y que nos conmueve y nos impacta y que realmente empieza a fluir la vida de tal manera que empieza a fluir esa agua viva, ese alimento, ese pan vivo, que nunca tendremos hambre y sed. Algo tremendo, glorioso, aleluya, de tal manera que es algo que nunca nos faltará. Aunque venga lo que venga en este mundo, todo lo que pueda acontecer, siempre vamos a sentir que estamos alimentados, que estamos tomando esa agua viva. Gloria al Señor. Es que vamos a meditar estas escrituras que nos dice la palabra aquí. Gloria al Señor. Dice el texto que leímos: Mas el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Gloria al Señor. Algo tremendo. Gloria al Señor. Vemos aquí, dice esta escritura, era una gran fiesta, la gran fiesta de los judíos. Celebraban la fiesta, dice la palabra del Señor. Era una fiesta que ellos recordaban, dice, desde el tiempo de los padres. Dice aquí en el verso 2 de este capítulo 7,
y estaba cerca la fiesta de los judíos. La fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y dijéronle sus hermanos: pásate aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Gloria al Señor. Vemos estas fiestas que celebraban, dice, recordando lo que hacían los padres en el tiempo pasado. Celebraban esa fiesta, dice, de los tabernáculos, como vimos una escritura aquí en Levítico 23, 36, ahí en adelante nos habla cómo en el tiempo de los padres hacían esas fiestas y ofrecían, dice, los presentes, los sacrificios y celebraban aquellos momentos de ofrecer aquellos presentes que ellos ofrecían para recordar todo lo que Dios hacía con ellos. Y vemos aquí la descendencia del pueblo, dice, seguía celebrando estas fiestas de las cabañas, dice en aquel capítulo, fiesta de las cabañas, donde ellos ofrecían sus presentes. Y era algo que en esas fiestas, dice, en este tiempo en que el Señor Jesús, Él no pensaba, dice, acudir a esa fiesta, pero sus hermanos le dijeron que se presentara y que se diera a conocer, que diera a conocer sus obras, las obras que Él hacía, para que ellos creyesen. Dice aquí en el verso 12, donde el Señor ya se presentó, dice, porque en la fiesta que ellos tenían, ellos decían, en el verso 11 dice, ellos decían: ¿dónde está aquel? Y había grande murmullo de él entre las gentes, porque unos decían: bueno es, y otros decían: no, antes engaña a las gentes. Mas ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba y maravillábanse los judíos, diciendo: ¿Cómo sabe este letras, no habiendo aprendido? Gloria al Señor. Vemos esto en la fiesta. Todos lo buscaban, dice, ¿dónde está aquel? Porque ellos sabían que Él hacía grandes cosas, grandes maravillas, y hablaba con mucha sabiduría. Pero muchos decían no, muchos decían: Él es bueno. Otros decían: es engañador, engaña a las gentes. Y otros no lo declaraban, aunque creían, pero no lo declaraban, porque tenían miedo los judíos. Y vemos cómo Él habló, dice, en medio, el postrer día grande de la fiesta, porque eran varios días de fiesta. Más allá, en los últimos momentos, dice, el Señor se levantó, como dice aquí el texto que leímos. Él se levantó y exclamó, dice aquí la palabra, en el 27, el postrer día grande de la fiesta, el gran día, ya para lo último. Jesús se ponía en pie y exclamó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Gloria al Señor. Esta escritura, gloria al Señor, nos habla algo grandioso,
Pero sabemos que el pueblo no podía sentir verdaderamente ese conmover como el Señor se conmovió. Él se conmovió para levantarse y exclamar. Fue una exclamación profunda que fluyó esa palabra. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la escritura, dice el texto siguiente, dice, y el que cree en mí, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Gloria al Señor. Algo tan profundo, tan profunda esta palabra, que era una palabra que si ellos lo hubiesen entendido, hubiera sido algo tremendo, un mover tremendamente glorioso. Pero no era para ellos. No era para ellos, porque si ellos se hubiesen conmovido, hubiesen creído realmente que Él era su Señor, que Él era aquel Mesías que venía a darle esa salvación, que venía como su gran Rey para ofrecerle esa agua viva. Gloria al Señor. Pero vemos como dice el grande murmullo, muchos creían pero no podían declararlo porque había miedo con los judíos, porque ellos eran los que decían, es un engañador, aunque otras gentes decían, no, él es un hombre bueno, nos habla algo bueno, pero ellos no, ellos decían, no, es un engañador, y ellos no podían entenderlo, y si ellos decían que no, todos callaban. Todos no podían levantarse para decir o confesar verdaderamente que ellos le creían, de tal manera que todos se quedaban así, secamente, no podían sentir la palabra, no podían disfrutar esa palabra que conmovía al cuerpo del Señor, porque Él era aquel gran Señor, aquello que celebraban en aquel tiempo, antes de que Cristo viniese, en el tiempo de los padres, que ofrecían todos aquellos sacrificios, que era figura de Cristo que iba a venir y que iba a estar entre ellos. Y allí estaba en persona, allí estaba el Señor, que era el que simbolizaba todos aquellos presentes, todos aquellos sacrificios que ellos celebraban y que ellos estaban celebrando en ese momento, lo que iba a ser ese gran momento de la llegada de su Señor. Pero ellos no pudieron disfrutar. No pudieron sentir que esa era el agua de vida, el pan vivo que descendió del cielo para darles vida. Gloria al Señor. De tal manera que ellos no lo pudieron entender. Así como no lo entendieron en aquella escritura donde habla ahí en el capítulo 6, donde habla del pan vivo. Cuando el Señor decía, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y el que comiere mi carne y bebiere mi sangre tendrá vida. Pero ellos también no podían entenderlo, de tal manera que ellos decían, pero ¿cómo nos vamos a comer su carne? ¿Cómo nos vamos a beber su sangre? Y había mucha contención. No podían entenderlo, que el sacrificio del Señor, Él hablaba del sacrificio del Señor, y que a través de creer en ese sacrificio y obedecer a través de ese gran sacrificio, nos íbamos a alimentar.
pero ellos no, porque ellos estaba escrito que ellos no lo iban a entender. Para que llegara a realizarse ese gran sacrificio, para que así pasase la salvación a todo aquel, a toda la humanidad, a todo aquel que quiera recibir la vida eterna, tenga la oportunidad, tengamos ese privilegio de entrar a vida eterna. Gloria al Señor. De tal manera que vemos que ellos no pudieron conmoverse con estas palabras. Pero la palabra del Señor nos habla de una mujer, cómo ella pudo sentirse conmover. Dice ahí en San Juan 4:10, ahí nos habla cómo cuando el Señor le habló a la mujer del agua viva. Gloria al Señor. Dice en San Juan 4:10. Vamos a ver, cuando aquí dice esta escritura. Vamos a ver. Dice en el verso 10. Y respondió Jesús y díjole: si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú me pedirías a mí, tú me pedirías y Él te daría agua viva. Gloria al Señor. Vemos, aquí habla la palabra del Señor. Cuando el Señor le dice a la mujer, cuando le pide primeramente el Señor, dame de beber. Y aquella mujer se siente sorprendida porque ella dice, cuando ella llega a aquel pozo a buscar agua, una mujer sedienta, lleva su cántaro y ella se encuentra con el Señor. Y en ese encuentro, en el momento, el Señor ve que es una mujer samaritana y le dice: mujer, dame de beber. Y ella se sorprende: ¿por qué me pides a mí de beber? Yo soy una mujer samaritana y los judíos no se tratan con los samaritanos. Y ahí le dice el Señor: si tú conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Gloria al Señor. Ahí nos damos cuenta cómo el Señor no tenía una sed física. El Señor quería darle a ella esa agua viva, porque Él conocía que era una mujer sedienta, una mujer que había buscado de muchas maneras saciar su vida, saciar su sed, su hambre, y nunca podía encontrar esa satisfacción. Era una mujer que siempre buscaba y buscaba, pero siempre se sentía vacía. Siempre sentía un vacío en su corazón, y el Señor conocía su necesidad. Conocía la necesidad de aquella mujer, por lo cual vemos como esta mujer lo escucha con mucha atención, de tal manera que la mujer le dice en el verso 11: Señor, no tienes con qué sacar agua del pozo, y el pozo está hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Gloria al Señor. El pozo está hondo. ¿Cómo vas a tomar esa agua para darme? Gloria al Señor. El Señor le respondió Jesús y díjole: cualquiera que bebiere esta agua
volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Para siempre no tendrá sed. Gloria al Señor. Mas el agua que yo le daré será una fuente de agua viva, que fluye para vida eterna. Gloria al Señor. Aquí la lleva el Señor a esas aguas profundas, esa agua viva. Gloria al Señor, como el Señor le dice. Esa agua que tomas del pozo, la tomas y la vuelves a beber y vuelves a tener sed. Y siempre tienes sed y bebes y vuelves a tener sed. Mas el agua que yo te daré es un agua viva. Es el agua que si la bebes, nunca jamás volverás a tener sed. Porque el agua que yo te daré será una fuentes de aguas, fuentes de aguas que salta para vida eterna, que fluye, que se mueve, que corre y que está emanando, gloria al Señor, esa agua viva que cuando realmente la bebemos, la tomamos, es un agua viva que está fluyendo, que nunca se va a acabar. Siempre vamos a sentir que el agua está moviéndose con ese potencial. Gloria al Señor, algo tremendo, gloria al Señor, de tal manera que la mujer exclama, dice la mujer, gloria al Señor, la mujer le dice, Señor, dame esta agua para que no tenga sed y no venga acá a sacarla. Gloria al Señor. Aún ella todavía no entendía, ella pensaba que ya tomando esa agua, ya no iba a beber esa agua que tomamos físicamente. Y ella decía, Señor, dame esa agua para que yo no esté llegando a este pozo a sacar agua, porque yo quiero esa agua que siempre voy a estar alimentada de esa agua, que ya no voy a tener sed jamás. Gloria al Señor, algo tremendo. Pero aquí el Señor le hablaba de esa fuente de agua viva espiritual. Porque aquí, aunque tenemos el agua viva o bebemos esa agua viva, siempre necesitamos el agua física. El agua física que bebemos, que a veces tenemos sed físicamente y tenemos que tomar esa agua físicamente. Pero el Señor le hablaba del agua, el agua de vida eterna, el agua de la salvación, cuando en verdad se recibe, cuando en realidad la recibimos sinceramente en nuestra vida, que siempre vamos a sentir que fluye esa agua viva, que no nos vamos a poder apartar del Señor, aunque pase lo que pase, aunque venga lo que venga en este mundo, cosas difíciles, cosas tremendas. Siempre vamos a sentir que esa agua viva se está moviendo, que esa seguridad, sea vivir o morir, vamos a sentir la seguridad que el agua viva se está moviendo en nuestra vida. Gloria al Señor. Y ahí nos damos cuenta cómo el Señor le empieza a mencionar su vida, cómo es su vida, cómo ha vivido su vida, que ella se sorprende, le está redarguyendo su corazón para que ella pueda tomar esa agua. Tiene que analizar cómo ha vivido su vida y el Señor le platica cómo ha sido su vida, cómo la ha vivido. Y ella empieza a maravillarse, a decir, pero ¿cómo conoce mi vida? ¿Cómo sabe cómo soy yo?
de tal manera que ella se sorprende y se redarguye su vida de todo lo que ella ha vivido, de tal manera que ella le dice, creo que tú eres profeta. Gloria al Señor, de tal manera que ella le empieza a preguntar cómo se debe adorar, a dónde se debe adorar, porque ella estaba sintiendo algo nuevo en su vida, cómo debería adorar, a dónde, en qué lugar, en este monte, o hay que subir allá a Jerusalén, dónde es el lugar, a dónde debemos adorar. Gloria al Señor. De tal manera que ya ella se estaba conmoviendo, ya estaba moviéndose esa agua viva, gloria al Señor, de tal manera que ella ya estaba bebiendo esa agua. De tal manera que más adelante dice que cuando ella se fue, ella dejó su cántaro donde iba a llevar agua física, donde ella iba a llevar esa agua del pozo. Ella dejó su cántaro, dice la palabra, un verso aquí más adelante, donde dice, y en el verso 28, y entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a aquellos hombres, venid y ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, si quizás es el Cristo. Gloria al Señor. Ahí nos damos cuenta cómo ella iba llena, iba con aquella agua viva, porque ella cuando llegó a la ciudad, ella no llevó agua del pozo, ella llevaba el agua viva que estaba fluyendo en su vida, de tal manera que pienso que no llegó a meterse a su casa, sino que ella se fue por la casa en la ciudad a contarle a la gente, a decirles, miren, he encontrado a un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy, todo lo que he hecho. Si quizás es el Cristo, aunque el Señor ya le había declarado, yo soy. Cuando ella le dijo, sé que el Mesías ha de venir y Él nos declarará todas las cosas. Cuando el Señor le dijo, yo soy el que hablo contigo. Pero ella conmovió a las gentes. Vayamos. Fue algo nuevo. Aquellas gentes que quizás la conocía, una mujer conocida por muchos y que sabían cómo era su vida y que en ese momento se conmovieron porque ella ya hablaba de otra manera. Ella ya era otra persona, ya no era la misma. De tal manera que ellos se conmovieron. Aquella agua viva corrió, traspasó a aquellas gentes. No sé cuánto, pero yo pienso que llevó un buen grupo de gentes. Gloria al Señor. Y la palabra del Señor dice casi todo este capítulo, cómo fueron conmovidos todos aquellos, o sea que fue como un río, como una fuente que se movió, un río de agua viva que se movió en muchas personas como si fuese un solo cuerpo. Y fue algo conmovedor que todos se maravillaron desde cuando lo vieron y lo oyeron hablar y platicar, y de tal manera que decían, ahora lo vemos con nuestros ojos y creemos, no por lo que dijiste, sino porque lo miramos con nuestros ojos. Gloria al Señor, de tal manera que también fluyó el agua viva, de tal manera que ellos clamaban y decían, no te vayas, quédate con nosotros. Gloria al Señor. Y ahí vemos cómo se volvió un río de agua viva, que se movía. Gloria al Señor, de tal manera que fueron los samaritanos, no fueron los del pueblo, de su pueblo de Israel, fueron del pueblo de Samaria, donde no eran enemigos, y ese grupo de gentes fueron conmovidos en grande manera. Gloria al Señor, algo tremendo, algo maravilloso. Por eso dice la Escritura
Ahí sigue diciendo, respondió Jesús, díjole, si como conoceréis el don de Dios, el que te dice, dame de beber, tú me pedirías y Él te daría agua viva. Y vemos cómo se movió esa agua viva. Gloria al Señor. Y sabemos, hermanos, que sabemos que todo esto es algo que nosotros en estos tiempos, desde que el Señor dio su vida y se comparte ese mensaje, el mensaje de vida, es algo que nos debe de mover, nos debe conmover, nos debe llenar de tal manera que cuando hablamos, platicamos de lo que Dios obró en nuestra vida, puedan creer, gloria al Señor. Y si quizás muchos no creen, porque a veces hay mucha dureza, pero sabemos que la palabra de Dios dice que si nosotros lo tenemos, dice la palabra de Dios que nosotros somos más edificados. Somos más edificados cuando si alguien no la recibe, se vuelve a nosotros, no cae a tierra, que porque otro no la reciba, dice no cae a tierra, sino que se vuelve a nosotros y sigue esa fuente de agua viva con un potencial tremendo. Gloria al Señor, de tal manera que debemos de recibir la gloria al Señor. Dice un texto ahí en Lucas 16. Gloria al Señor. Lucas 16, 24. Ahí nos habla una escritura. Nos habla que nosotros debemos de tomar esa agua viva, porque llegará un tiempo en que muchos van a querer y ya no se puede. Ahí en ese capítulo de Lucas 16 habla de aquel hombre rico, que él tenía todo físicamente porque era rico. Dice de este hombre rico que tenía mucho que comer, y bebidas y comidas, y todos los días se celebraba con sus amigos y a comer y a beber, y siempre con aquella alegría, con aquella emoción, porque tenían abundancia. Pero había uno que no tenía, que era Lázaro, dice, Lázaro, que él no tenía nada y estaba enfermo. Y él sabía que había fiesta y que había comida, y él se acercaba queriendo comer, aunque sea una migajita, aunque quisiera que cayera una migaja, porque nadie le daba. Y vemos cómo dice la palabra ahí en esa escritura, cómo él siempre estaba ahí, queriendo alimentarse. Pero el rico lo ignoraba. Sí sabía que estaba ahí, pero lo ignoraba y no le daba nada. De tal manera que dice, un día murió Lázaro y fue llevado al seno del Padre. Y más adelante muere Lázaro, muere el rico. Y también dice, fue llevado a un lugar de tormento, a un lugar donde solamente era tormento. Era algo desesperante, lamentable. Ahí no había comida, no había agua, no había nada, totalmente nada. Solamente las llamas que secaban su cuerpo, que le secaban su cuerpo, de tal manera que él alzó los ojos, dice, al cielo y miró a Lázaro. Y él lo conocía porque él lo miraba siempre en su casa. Él miró a Lázaro y dijo, Padre, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mis labios, porque soy atormentado en estas llamas.
Él estaba suplicando por una gota de agua que mojara tan solamente la punta del dedo y mojara su boca. Solamente mojarlo. No podía decir que un trago de agua, nada, solamente mojar. Imagínense, después de haber tenido todo, le dijo, acuérdate que tuviste todo lo tuviste, te alimentaste bien, mas ahora ya no hay nada. Y además nada se puede hacer, porque no se puede pasar de aquí para allá, ni de allá para acá. Ya no hay de ninguna manera. No se puede, ya no se puede. Algo tremendo, porque él nunca sentía que nunca necesitaba de Dios, que él lo tenía todo, pero en último momento sintió esa necesidad. Dios no quiere eso para nosotros. Él no quiere que nos pase esto. Tenemos la fuente de agua viva. No vamos a esperar ese gran día donde ya no se pueda, donde ya no hay ni una gota de agua para beber, ni pan ni agua, porque habla del pan y el agua. Si comemos el pan, nunca tendremos hambre. Si bebemos el agua, nunca tendremos sed. Por lo cual, sabemos que aquí se mueve esa fuente, se mueve y debemos beberla, tomarla, que podamos sentir que en verdad nos alimentamos. Tanto los niños como los jóvenes podemos, como hablaba de la alimentación física, del fruto, del alimento aquí terrenal, que a veces no nos alegramos para comerlo. A veces a la fuerza, o porque nos obligan, o porque nos dicen, doctor. Y aquí vemos que la palabra de Dios es en el Espíritu. Y si nosotros nada más lo creemos, pero no la dejamos que fluya en nosotros, porque muchos creen, pero no la pueden vivir, no lo pueden entender. Quizás para muchos es misterio. Son misterios que no los pueden entender, porque ahora dice el enemigo que ciega los entendimientos, porque ya no es Dios. En aquel tiempo de Israel fue Dios que los cegó para que sacrificaran al Señor, para que nosotros tengamos vida. Pero en este tiempo dice ya, Dios no endurece, es Satanás el enemigo que es el que endurece y que ciega los entendimientos para que no crean, para que no puedan entenderlo. Gloria al Señor. De tal manera que debemos pensar esta escritura. Vemos lo que sintió el rico. El rico sintió la desesperación, ya no había solución para él. Ya no había la solución. Pero él dijo, yo tengo 5 hermanos, vayan a hablarles, llévenle la palabra, envíalo, que se levante de los muertos y envíalo para que ellos no vengan a este lugar. No quiero que vayan a venir mis hermanos a este lugar, porque es terrible que les lleven la palabra. Envíalo a ellos. Y él le dijo, no se puede. Allá tienen a los mensajeros, allá tienen a los predicadores, para que los oigan a ellos, porque si no los oyen a ellos, tampoco van a oír a uno que se levante de los muertos. Tampoco no lo oirán. Por lo cual, sabemos que es muy importante que compartamos la palabra, que llevemos la palabra, que llevemos el mensaje, que llevemos esa agua viva, ese pan vivo. Gloria al Señor, porque muy pronto no sabemos el momento en que ya se termina, el momento de que ya no se podrá.
Todavía tenemos la oportunidad, tenemos esa oportunidad de llevar la palabra y que verdaderamente nosotros estemos disfrutando esta agua viva, para que así se conmuevan los demás, de tal manera que vean que realmente la palabra se mueve, se conmueve en nuestra vida. Gloria al Señor. Dice la palabra que aunque muchos no quieran oír, quizás muchos, tal vez muchos oigan y puedan sentirlo. Gloria al Señor, y por lo cual debemos de obedecer, pedirle a Dios que nos ayude a compartir si tenemos ese alimento, que no seamos como el rico que da esa enseñanza, que no compartía ese alimento físico, pero ahora nosotros pensando en lo espiritual. Si nosotros nada más disfrutamos nosotros esa alegría, esa emoción de que soy cristiano, soy hijo de Dios y siento que estoy viviendo esa palabra, pero si no la reparto, no la llevo con aquella alegría, con aquel deseo de compartir esa palabra de Dios, pues también dice, muchos estarán pasando hambre. Sed y hambre. Muchos quizás tengan sed de querer escuchar, de querer que alguien les lleve la palabra, que alguien les lleve ese mensaje, que están esperando que toquen la puerta de su casa, que llegue ese mensaje. Gloria al Señor. Tenemos que analizar. Yo sé que hay muchos en este tiempo que están llevando la palabra, que están llevando el mensaje de vida, y esperamos que nos unamos más para hacerlo en verdad, con ese deseo de llevar ese pan de vida, esa agua viva, que verdaderamente se vuelva una fuente de agua viva, que el mundo se pueda dar cuenta. El mundo se pueda dar cuenta que hay una fuente de agua viva que nos mueve, que nos conmueve y que nos da vida en abundancia. Gloria al Señor. Analicemos nuestra vida. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cuántas gentes perecen? ¿Cuánta gente perece por tantos desastres naturales, por tanta guerra? Aún el mismo hombre destruye la vida humana. Y muchos están perdidos, que no tienen esa salvación, que no han conocido del Señor y que mueren sin esperanza. Pero es tiempo de que compartamos, es tiempo de hablar la palabra con poder y gloria. Gloria al Señor. Gracias le damos al Señor. Que la palabra de Dios verdaderamente nos empiece a conmover tanto a grandes como a pequeños. Podamos conmovernos, gloria al Señor. Así es que es tiempo de analizar y tiempo de ponernos en acción, que este año que iniciamos, nos pongamos en acción. Gloria al Señor. El Señor nos ayudará, Él nos ayudará, y vamos a ver el beneficio, gloria al Señor. Aleluya. Gracias al Señor por su palabra. Su palabra es vida. Así es que vamos a pedirle a Dios en oración, ya que estamos orando unidamente, ayunando, y pedirle a Dios que nos mueva en verdad, que podamos sentir que fluye
que fluya esa agua viva del fondo de nuestra vida. Gloria al Señor. Gracias al Señor por su palabra. Esperamos que sea de grande bendición para todos los mensajeros de la palabra de Dios, todo el pueblo cristiano podamos ser bendecidos con la palabra, que verdaderamente nos mueva, nos conmueva. Gracias al Señor por este momento y primeramente Dios, el Señor nos permita compartir otro mensaje más. Gracias al Señor, hasta pronto, primeramente Dios, el Señor bendiga. Gracias al Señor. Aleluya.